Hola Educa Survivors, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos de nuevo como cada domingo en otro vídeo para explicar nuestras experiencias, curiosidades o vivencias a las personas que trabajamos en una escuela infantil en la etapa del primer ciclo. Y bueno, pues hoy la verdad que vuelvo a hablaros de un tema como que un poco serio, sí hay que ponerse un poquito serios porque quiero explicarlo de la mejor manera posible para que se entienda y también pues se comprenda y se puedan llegar a poner en nuestro papel, ¿no? En nuestra vivencia, en nuestro día a día. Y es un tema pues, bueno, delicado y es el tema de la alimentación y el descanso en la escuela infantil. La verdad que es un tema obviamente súper importante y que cuando recibimos a las familias, pues cada una de ellas nos explican cómo lo realizan en sus casas, ¿no? Las rutinas de sueño, qué tipo de alimentación están llevando en ese mismo momento. Pero claro, a nosotras eso se nos complica muchísimo y no podemos llegar a cumplirlo o realizarlo como lo realizan las familias de manera individual en sus casas. Y eso pues no se acaba de llegar a entender y no se comprende. Y la verdad que a nosotros también, eso tenerlo muy en cuenta, que nos apena muchísimo el hecho de no poder llevar a cabo todas esas rutinas tal y como las realizáis en vuestras casas. Pero es que nos es imposible y siempre es el mismo tema, el mismo motivo y el por qué no se puede realizar. Las ratios y el mínimo poco ridículo personal que tenemos en las aulas. Vamos a ponernos un poquito como en contexto, ¿no? Para que veáis el por qué es súper complicado. Yo lo digo porque, claro, las personas que trabajamos en escuelas infantiles no hace falta que os lo explique, eso lo tengo muy claro. Pero bueno, por si hay familias que están viendo el vídeo, pues sobre todo que se entienda el por qué. Y no es porque nosotras no queramos realizarlo, que eso muchas veces se escucha, bueno, claro, es que no lo quieres realizar, a ti te da igual, no, 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 absolutamente no, incluso lo sufrimos por el hecho de no poderlo realizar, pero es que, claro, nosotras siempre os comentamos que trabajamos en un colectivo y no trabajamos de manera individual. Y entonces parece que eso también como que cuesta asimilar, ver o entender. Entonces, imaginaros, a ver, en un aula, sobre todo, pues lo que son más pequeñitos, ¿no? De bebés y un aula de 1 a 2 años, porque de 2 a 3 años normalmente ya se suelen dormir solos, normalmente, ¿no? Pero hablo de los que son más chiquitines. Claro, pues es normal que cada uno tenga su propia rutina de sueño, pues que se duerma en brazos, que haya que acariciarlo, que se le ponga pues ahora como es el ruido blanco, que se le cante alguna canción, que se le tenga que balancear, bueno, ¿no? Miles de maneras de dormir que se buscan las familias, lógicamente, pues para que puedan descansar lo mejor posible. Pero claro, eso es lo que decimos, la familia también normalmente solamente tiene un bebé. Nosotros en un aula tenemos 8 bebés. Si en ese momento, por decir una hora, a las 11 de la mañana hay un bebé que tiene la necesidad de dormir, que tiene sueño, que necesita descansar, a lo mejor nosotros no podemos ofrecerle nuestros brazos para poder dormirlo porque en ese momento tenemos que dar un biberón, cambiar 2 o 3 pañales, a lo mejor también hay otro niño que tiene sueño. Entonces, como siempre os digo, aquí os las presento, tenemos 2 manos, las cuales no nos da para más. Entonces, este es el único problema que hay. No podemos atender a esas necesidades como nos gustaría porque somos solamente una única persona por aula. Si a lo mejor fuésemos 2, incluso obviamente 3 o 2, con 4 bebés en vez de 8, sería maravilloso. O sea, imaginaros, ¿no? Porque entonces podríamos atenderlos como cuando una familia tiene gemelos o tiene mellizos, o sea, sería como absolutamente lo mismo, ¿no? La verdad que nos lo facilitaría muchísimo y podríamos atender mucho mejor a esas necesidades de sueño, pero 2 manos, 2 brazos para 8 bebés es imposible cumplir esas
rutinas de sueño que se realizan en casa. Es imposible, porque yo os digo que en un mismo momento se nos juntan incluso hasta a lo mejor dar un par de biberones que no sabes ni siquiera cómo llegar a hacerlo, porque a lo mejor tienen el mismo horario, porque ha coincidido, porque a uno se le ha retrasado, porque a otro se le ha adelantado, porque a otro ha pasado mala noche, el motivo que sea. Y hay algunas veces que es que ni siquiera podemos hacer esas dos cosas a la vez. O sea, por eso imaginaros lo que son las rutinas de sueño que no las podemos cumplir. Luego, el tema de la alimentación, pasa absolutamente lo mismo. Lo que no podemos es atender de manera individualizada una alimentación de que él esté con triturados todavía, que él empieza a comer sólido, que él empieza a hacer el BLV, a él todavía no le pongas trozos. Entonces, normalmente lo que intentamos es hacerlo de manera global, normalmente, porque siempre hay niños que no están preparados para ese cambio o que las familias no quieren, entonces eso siempre se respeta. Pero intentamos hacerlo, ¿no?, de la mejor manera posible a la vez. Pero, por ejemplo, el realizar el BLV para nosotras, que yo no digo que no sea efectivo ni que vaya bien ni nada, ¿vale? Yo con esta metodología no me meto absolutamente, ¿eh? O sea, hay muchísimas veces que funciona súper bien, pero también hay que tener unos ciertos cuidados. Hay que cortar esa carne o esa fruta, ese pescado de unas maneras correctas para que las puedan coger, para que a la hora de meterse en la boca evitar que hayan asfixias, ¿no? Dependiendo de cómo sean los trozos. Hay que estar controlándolos, eso significa que comen solos, pero igualmente tienes que estar ahí acompañándolos porque de vez en cuando tiran el plato, no pueden coger bien la cuchara, o sea, es todo un proceso que muchas veces empieza también muy temprano, o sea, hay niños que a lo mejor con 8 meses ya están empezando, ¿no?, con esta metodología. Entonces es lo mismo de siempre, nosotros no podemos estar por esa metodología en concreto, ya que he empezado a hablar de eso, por 8 bebés o la clase de 1 a 2 años que son 13 niños. Claro, imaginaros todo eso, cortarlo, eso es tiempo, porque claro, no es lo mismo cortar un plato de carne para un niño que para 13 niños, ¿no? De estar cortando la conciencia de que no sean trozos muy grandes, que sean más larguitos, que no sé qué, la fruta, todo. Y luego, obviamente, estar vigilando y controlando. Y espérate que no haya ningún niño que no tenga ninguna intolerancia, ninguna alergia, que vigiles que no esté metiendo la mano en el plato del otro niño, tal. O sea, es muy complicado. O sea, siempre yo les digo a las familias, imaginaros que vosotros tenéis uno y algunas veces cuando iniciéis este proceso del cambio de la alimentación os podéis tirar incluso hasta 1 hora para que coma. Nosotros no podemos estar 1 hora con cada niño vigilando por 13. O sea, imaginaros, serían 13 horas. Un poco de manera exagerada, pero bueno, ¿no? O sea, es que es imposible. Es que es imposible. Entonces, nosotras entendemos que a las familias les enfaden, que tengan que cambiar el chip un poco a lo que es la vida, vamos a hablar, vida escuela infantil, pero es para adaptarnos todos y sobre todo siempre mirando para el niño, siempre vamos a estar mirando para el niño. Entonces, si a lo mejor decimos, hey, te puedes esperar, no sé, un par de semanas que vamos a empezar con 3 niños más, por ejemplo, con el cambio de la alimentación y así, ¿no? Me focalizo en esos tres niños, es por el bienestar de ellos, no por el mío, ¿eh? Es por el bienestar de ellos, de que entonces ya sabes que esos 3 niños van a empezar y entonces pues estás como es eso, ¿no?, más focalizada a su atención, a lo que necesiten, a atenderlos. Es más que nada por eso, es por organización de la escuela y por intentar realizarlo la mejor manera posible, la atención que necesitan los niños. Esto es así. Siempre lo digo muchísimo, no es para fastidiar a las familias, no es porque no os escuchemos, no es porque no os tengamos en cuenta, eso no, nada, eso borrarlo, de verdad, borrarlo. No es así, es simplemente por por el funcionamiento, perdón, de la escuela infantil, que sea de la mejor manera posible
para poder ayudarles a ellos, pues ya que estamos hablando, en el proceso de la alimentación. Y es así con todos los procesos, ¿no? Cuando se quieren realizar algún cambio y todo, siempre y cuando la escuela se pueda adaptar a ello, porque pensar que es el lugar donde pasan muchísimas horas, ¿no? Y si entonces nosotros tenemos que acompañar X momentos, pues nosotras también tenemos que ver cuándo va a ser mejor. Porque claro, en este caso hay muchísimos niños que desayunan en la escuela infantil, comen y meriendan. O sea, que algunas veces la única comida que realizan en casa es la cena. Entonces, por eso algunas veces se dice, un momento, ¿no? Vale, comprensión, voy a organizarme, os digo cuando empezamos, pero eso no quiere decir que se os esté dando largas ni que, que no se os tenga en cuenta la petición que estáis haciendo. Lo único que tiene todo un proceso de organización para poder empezar, pero por único motivo de que hay muchos niños en una misma aula. Entonces, es por único motivo. Ojalá pudiésemos cumplir todas las peticiones que nos hacéis, todas las rutinas que realizáis en casa para el bienestar de los niños. Lo digo de verdad, ojalá. Pero se nos complica por el tema que siempre hablamos y es un rollo, por no decir otra cosa. Es muy injusto, esta es la realidad también, pero nosotras ya luchamos porque esas ratios desciendan, cambien, porque haya como mínimo una pareja educativa, o sea, 2 personas por aula, para poder que si ya intentamos de todas las maneras posibles que el bienestar de los niños sea el mejor, pues que sea, vamos, el que tiene que ser y a rajatabla con lo que nos digan, ¿no? Como que dice desde casa para cumplirlo de la mejor manera posible para que los niños pues también se sientan al final y al cabo que la escuela infantil pues también es su segunda casa, que es la realidad y que lo intentamos, de verdad, que esto no quiere decir que porque ahora estemos en estas condiciones de ratios elevadas y de una persona solo por el aula no quiere decir que no lo hagamos, claro que lo hacemos, pero ahí está el estrés, ¿no? El estrés, los nervios que llegamos a pasar, la ansiedad que llegamos a tener por querer llegar absolutamente a todo, por querer realizarlo todo de la mejor manera posible para que esos niños, pues es eso, sientan la escuela infantil como su segunda casa. Así que de verdad que tener en cuenta que nosotros tenemos muchísimas veces inconvenientes para poder llevar a cabo vuestras peticiones y que ojalá las pudiésemos realizar de la mejor manera posible, pero algunas veces no está en nuestras manos y la verdad que se nos dificulta bastante, pero bueno, eso no quiere decir que los niños y las niñas estén mal en las escuelas infantiles, obviamente que no, que nosotras pues nos inventamos, ¿no? Inventamos, creamos, imaginamos, hacemos muchísimas cosas para poder adaptarnos de la mejor manera posible a sus necesidades y para cubrirlas, ¿no? Que eso es lo importante y eso tenerlo por seguro que lo llegamos a lograr, no a lo mejor como les gustaría que lo hiciéramos, ¿no? Desde las familias, porque es como la manera en la cual están acostumbrados, pero desde la escuela infantil sabemos perfectamente trabajar como colectivo y entonces cubrimos perfectamente todas esas necesidades, ¿no? Pero siempre y cuando pues nos tenéis que dejar como nosotras hacer a nuestra manera para cubrirlo todo. Así que bueno, pues nada, este era el vídeo de hoy, unos temas un poco complicados, yo lo entiendo, pero bueno, sobre todo para que las familias se queden tranquilas, que nosotras siempre hacemos de la mejor manera posible llevar a cabo, ¿no? Todos estos temas, aunque algunas veces se alarguen un poquito o los hagamos de diferente manera de como a ellas les gustaría, pero de hacerlo lo hacemos y siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible y adaptado al niño 100%. Así que bueno, pues Educa Survivors, espero que este vídeo llegue lejos, por lo menos que llegue a las familias y que entiendan un poquito más pues cómo es nuestro día a día y que ojalá pudiéramos cumplir todas sus peticiones a rajatabla, pero algunas veces tenemos que poner algunos matices. Así que bueno, pues nada, buena semana, Educa Survivors, y nos vemos el domingo que viene.